efectos especiales. Dale. No tenía tiempo. Bien, por fin. Ay, me despegué un poco. Llegamos. Estamos en 1810. Así se habla en 1810. Pablito, bueno, nada. Hay mucha historia por contar. Hay muchísima. ¿Podemos empezar por las cosas que todo el mundo repite o podemos ir a lo más problemático? No, quiero ir a los Vamos problemas. a lo más problemático. Quiero ir a los problemas. El pueblo quiere saber de qué se trata. Sí. ¿No? ¿Qué era el significante pueblo? ¿Qué pensamos nosotros cuando pensamos en pueblo? Y hoy una cosa que imagino muy distinta a lo que pasaba Más en amplia, 1810, por ahí. ¿no? Para nosotros el pueblo es el significante de un colectivo muy amplio, de una nación. Sí. En el antiguo régimen, cuyo mundo, cosmovisión correspondía a la gente que estaba el 25 de mayo, pueblo muchas veces hacía referencia a una comunidad política restringida. Ahí aparece, por ejemplo, el concepto de vecino. Y esto es muy No, interesante para ¿real? pensar. Sí, por Mirá. supuesto. El vecino. ¿No lo inventó el PRO? No es. Créeme que tiene mucha relación con el PRO. El vecino no era necesariamente el habitante. El vecino era una comunidad restringida que era básicamente una institución que venía de la Castilla medieval y que es aquel que tiene propiedad dentro del recinto de la ciudad. Mirá. Por eso el vecino que estaba y que tenía la posibilidad de participar del cabildo abierto, primero que tenía que ser varón, Claro. por supuesto, pero además tenía que ser español, que es prácticamente sinónimo de blanco. Hay que hacer una diferencia, muchas veces nosotros usamos el término criollo. Sí. Jurídicamente los criollos no existían. Ok. Los criollos eran españoles americanos, españoles nacidos en América. Ok. Dentro del sistema de castas Sí. y de diferencias jurídico-raciales que existían en el mundo virreinal, eran propiamente españoles. Ok, en el virreinato al que nacía en Argentina, bueno, en el virreinato, pero era de padres españoles, era blanco. Español americano. Bien. Y por lo tanto, por ejemplo, podía acceder a los cargos públicos y en la práctica no iba a estar sometido a todo un tipo de cuestiones de no solo dificultades jurídicas, sino situaciones de dependencia, como Claro. es el caso de los originarios o los africanos. ¿Y la palabra criollo surge mucho después? La palabra criollo no, ya se utilizaba, pero se utilizaba más bien como un modismo y la idea de la construcción de la identidad criolla es mucho más a posteriori. Mirá. Lo central es que en el sentido jurídico eran españoles, en ese sentido, pero eran españoles americanos diferenciados de los españoles peninsulares. Ok, bien. O sea que los vecinos que podían participar del cabildo abierto en realidad correspondían al sector propietario blanco de la población, además de masculino. Obvio. Esto es importante para pensar que dentro de la política institucional no tenías una participación abierta de aquellos que pertenecían a los sectores populares, ya sean criollos pobres o los mestizos, dentro del conjunto amplio que significaba mestizo, los afrodescendientes y los africanos en general o los originarios. Claro. Para ellos estaba absolutamente vetado el acceso al cabildo. ¿Pero estaban en la plaza? Pero estaban en la plaza. Y está el punto en el que me quiero detener. Claro, porque ahí hay... ¿Cómo llegaron? ¿Se libraron de sus tareas? ¿Qué hicieron? Bien, hay que pensar que si bien, por ejemplo, la comunidad política en el antiguo régimen era pensada como una comunidad restringida, había canales de expresión política que eran extrainstitucionales. Bien. Y por eso es interesante pensar también la relación con nuestro propio presente. Porque estamos acostumbrados a pensar que la política era una cuestión de las clases dominantes y después, dado que no tenían un acceso institucional al poder, los sectores plebeyos no participaban o no se interesaban. Claro. Y hoy en día sabemos que existían canales de circulación de noticias. Incluso entre los analfabetos era muy común que alguien pasara leyendo, cantando las noticias en el antiguo Espectacular. régimen. ¿Se Y de esta imaginan? manera... Heraldos. No, ni siquiera heraldos, era como que uno se iba paseando y cantando o las cosas circulaban como pequeñas octavillas o Estoy para se hacer leía una, colectivamente. Salimos por colegiales a cantar las noticias. Es buena, ¿no? Es buena para combatir las fake news. Estoy. A ver, en honor al invitado, creo que terminamos en la institución Bordas. Entonces se debatía, por ejemplo, en los años previos a la Revolución de Mayo, hubo un clima de paranoia ante una posible rebelión de esclavos al estilo Haití.
¿Eso ya se estaba comentando? Sí, por eso Estaba muchos corriendo. hablan del ciclo de las revoluciones atlánticas, un periodo generalizado en el cual la información sobre la crisis de la monarquía española, sobre la Revolución Francesa circulaban, eran parte del debate público Claro. y vos tenías incluso entre los sectores plebeyos esta idea que, bueno, se viene la liberación de los esclavos. Por ejemplo, en Brasil, incluso en las estancias de producción de caña de azúcar, tenías esclavos que se rebelaban, planteando que esto era un ruido público que de vez en cuando aparecía. El emperador había liberado a los esclavos, pero los amos No. escondían la noticia. Ah, mirá. De esa manera no. ese rumor servía. Claro. Por eso hay muchos que hablan de la infrapolítica o las teorías de la resistencia, que son esas pequeñas prácticas que servían para que los sectores plebeyos expresaran su oposición a las clases dominantes. Bueno, en la palabra quilombo. Quilombo eran justamente las comunidades de lo que se suele llamar los cimarrones. En la práctica del marronazgo o el marronage eran los esclavos que huían de las plantaciones y formaban comunidades autónomas, independientes, obviamente sin esclavitud y propiedad comunal. Ya que estamos, vamos a decir. Bien, bien. Todo esto es para señalar lo siguiente, que es que los que eran convocados al cabildo eran los vecinos, pero sin embargo el resto de la población estaba atento a lo que estaba ocurriendo Claro. a través de la participación en las calles. Y ahí aparece Nice. sí la clásica que en el último tiempo se ha visibilizado mucho más, pero en una época no lo señalábamos, que era el rol de French y Beruti, Bien. al Bien. mando de esas patotas armadas que iban amedrentando a aquellos que consideraban podían ser contrarrevolucionarios. ¿No repartían empanadas y escarapelas? No, por supuesto que no. Armas. Tengo un chiste para hacer, pero no lo voy a hacer porque es muy oscuro. Pero sería al estilo Cupas, ¿no? Ok. Bien, Sí. bien, ok. listo, Me vamos a sirve. dejarlo ahí. Estoy ahí, estoy ahí. Eso por un lado. Y por el otro, dado que cuando llegan las noticias de que ha caído la Junta... ¿Está bien el micrófono? Sí, 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 estamos bien, estamos bien. Dado que llegan las noticias de que ha caído la Junta Central de Sevilla y el virrey Cisneros se proponía bloquear la circulación, aparecieron muchos canales extrainstitucionales. El debate público que aparecía en por ejemplo, la Jabonía de Beites o las casas en donde, en las famosas tertulias, se reunían los miembros de los grupos criollos a debatir sobre lo que ocurría con la monarquía y demás. En este punto es importante pensar que el clima que se vive en el 25, la semana de mayo, no es un clima de negociación pacífica y ya. Y no, claro. Sí. Sino Piñas. que el otro día muchos visibilizaron una placa en la cual, bueno, Belgrano se había presentado ante el virrey planteando que si él mismo no Sí, no salía dimitía, del claro. gobierno, no abdicaba, él mismo lo iba a arrojar por la ventana del cabildo. Sí. Esto ¿Verdad? es Eso parte- fue verdad. Sí, pero hubo, por ejemplo, se le presentó Castelli planteando que si el virrey no convocaba un cabildo abierto, no podía garantizar que no corriera sangre en las calles. Qué hombre. Claro. Hay un momento en el cual el propio virrey, y a esto quiero llegar, dice, bueno, ya que el pueblo me detesta y las milicias no me apoyan, no tengo otra opción que convocar el cabildo. Ahora, esto, esos días previos, o sea, ya este caldo de cultivo empezaba a generarse, empezaban a apretarse, qué sé yo, y el virrey no tenía ningún tipo de apoyo del reinado. Bueno, ahí está el punto. Que Claro, es lo dejaban que re en banda, lo- hay una cuestión que a nosotros, de nuevo, no nos la suelen explicar, damos todo como por naturalizado, pero el cabildo es el poder municipal, por ejemplo. Y no se supone que el cabildo tenga atribuciones por encima del virrey. Claro. Por eso todo el clima que rodea a la Revolución de Mayo, esto, no quiero que suene políticamente incorrecto, no quiero decir políticamente incorrecto, pero condenatorio en lo más Claro. mínimo, yo defiendo esas cosas, es un golpe de carácter político, militar, institucional. Claro. ¿En qué el- sentido? No lo como digo el porque profundamente qué golpismo, revolucionario. sino porque exactamente fue revolucionario. Se utilizaron canales que no eran legítimos en el antiguo régimen para golpear a un virrey. Claro, claro. Y hago mención de esto no para decir, qué golpistas, estas no son las formas, rompieron toda la plaza, sino para plantear que justamente en ese contexto hubo la construcción de una nueva forma de participación política. Y en la semana de mayo, cuando el virrey, por ejemplo, pide a los comandantes de milicias, incluido Saavedra, reprimir a Sí. quienes estaban, digamos, agolpándose ante el cabildo, ante la casa del gobernador, para
Sí. reclamar y pedir su dimisión, las milicias no solo rechazan eso, sino que se acuartelan. O sea, las milicias Lindo. están movilizadas, armadas, pero sin acatar las órdenes del virrey. Claro. Después tenés a esos criollos pobres, esos mestizos, con arma de fuego, con pistolas, a los golpes, amedretando a aquellos que consideran son opositores a lo que están ocurriendo en Me la encanta, calle. es como que cada uno asumió su rol y dijo, vamos a hacer todo para sacar a este hijo de puta de ahí acá. está el punto. No es una cuestión de que hubo solo política institucional, sino que en todo caso esa política, ese debate que se da en el Cabildo está acompañado de un proceso de movilización en las calles por otros canales, Claro. a través de los cuales pueden participar aquellos que no estaban incluidas en la comunidad política. Que, viste que es contrafáctico hablar de historia, sí, pero ¿te imaginás o es posible imaginar una revolución de mayo sin ese movimiento contrahegemónico en la calle, digo, ¿no? Como sin esos resortes que decís, apoyo que vos popular. bien, claro, contabas de apoyo popular? En Es la un discusión en el ejercicio- Es un Cabildo. ejercicio contrafáctico, pero sin embargo es necesario señalar que fue parte de esa negociación. Claro. Porque justamente la carta para decir el virrey tiene que dimitir es la única forma de contentar al bajo pueblo o al pueblo, ¿no? Entendido como la comunidad más cerrada o más abierta, ya ahí cuando se empieza a debatir el término, es que el virrey dimita. Porque si no, no podemos asegurar que no corra sangre en las Claro. calles. ¿Se sabe Claro. quién? Sí, perdón, José. No, y yo que igual quería volver un poco al contexto en el que esto se da, porque digo, esa movilización popular no era tan común en lo No. que venía siendo la historia, el desarrollo, ¿no? De esa No. Argentina que no era Argentina como tal en ese momento. Definitivamente. Acá lo que rompe la normalidad de lo que era el Río de la Plata y la existencia de ese virreinato que estaba como un punto fronterizo en el fin del mundo son las invasiones inglesas. Claro. Las invasiones inglesas como tal llevan un proceso de movilización militar, pero también de movilización política y debate que ya permite romper las bases del poder monárquico en la región. Algo que no se suele tener en cuenta es que no solo se trata de que destituyen al virrey Sobremonte, Claro. sino que al destituirlo se utilizan mecanismos que son parte de una militarización revolucionaria. Una junta, una corte marcial es la que lo destituye y sin ningún principio que tenga que ver con la legitimidad monárquica, sino el apoyo de las bayonetas de las milicias, se nombra virrey a Liniers. Y cuando cae la monarquía, acá tenés golpes y contragolpes entre distintos sectores. Hubo un movimiento juntista protagonizado por peninsulares en 1809 que fracasa. O sea, los españoles peninsulares, entre ellos Martín de Álzaga, que representaba los intereses de los comerciantes, quieren instalar un gobierno propio y se da una disputa, un choque entre las milicias peninsulares y las milicias americanas. Claro. Y ahí triunfan las milicias de Saavedra y mantienen a Liniers. Pero cuando viene Cisneros, Cisneros baja del barco, no en Buenos Aires, baja en la banda oriental y negocia su entrada en Buenos Aires para ser reconocido como virrey a partir de reconocer a las milicias y comprometerse a no desbandarlas. Mirá. O sea, Cisneros llega a un Buenos Aires Claro. en el que literalmente están los milicianos como el negro Pablo y ¿estás seguro que no me vas a derrocar? Estás tranquilo, caíste con gente buena. O sea, no pasa acaban de nada. derrocar al anterior virrey No y te vos persigas. caes, a vos te manda la Sí, puta sí, central, Loco, no va a estar pasar rodeado nada. de un montón de morochos armados, porque ahí está el punto. La milicia permite el acceso no solo a las armas y al reconocimiento que eso supone, sino a un prestigio y un capital político. Claro. Las milicias derrotaron a los ingleses. Me quedé pensando en esto que decías que se acuartelaron en el 25 de mayo. Digo, pero ¿eso fue un movimiento medio espontáneo o alguien estuvo a cargo de, che, vamos a los cuarteles, que se Sí, queden ahí? Cornelio Saavedra, que era el Ajá, comandante de ok. milicias y que estaba presente cuando Castelli presiona al virrey para que convoque al Cabildo Abierto. Bien. Así que ya tenemos un proceso primero de ruptura de la normalidad con las invasiones. Claro. Y además de la aparición de una política que incluye a los sectores plebeyos a través de la incorporación a la milicia y permite canales de vinculación política entre, por ejemplo, los mestizos, que eran analfabetos, que eran descendientes de originarios, pero también de africanos, los pardos, los mulatos y la dirigencia criolla.
¿Por qué? Porque si bien milicianos podían ser todos, oficiales tenían que ser blancos. Ok. Y la particularidad de la milicia es que originalmente es una institución del antiguo régimen para los vecinos. Entonces el vecino Claro. que es propietario para defender su tierra. Bien. Ok. Con la Bien. militarización de las invasiones inglesas, eso se extiende a todos. Puede ser miliciano el vecino, pero también puede ser miliciano el criollo pobre, puede ser miliciano el mestizo, el originario, el liberto, el esclavo liberado. Claro. Y ese no solo adquiere prestigio, armas, porque es distinto someter a alguien que pertenece jurídicamente a un sector dominado, Claro. si está desarmado, a que si tiene armas, sino que además participan de otras prácticas políticas, como por ejemplo elegir a sus oficiales. Claro, Que es un una sujeto primera político. experiencia, exactamente. Claro, es de el votar. reconocimiento de la ampliación de esa comunidad Claro. que estaba cerrada a un grupo restringido. Y lo que pasaba esto es muy gracioso en retrospectiva, lo que pasaba después de las invasiones es que aquellos que eran propietarios, tenían estancias, después se dedicaron a cuidar sus tierras, sus actividades comerciales y demás. Y los que quedaron en la milicia eran sectores más pobres, que a través de la milicia habían adquirido estatus Claro. y un ingreso fijo. Claro. Porque ahora había que mantenerse. Y nosotros tenemos declaraciones de miembros de la élite cabildante, miembros del gobierno, diciendo que hay que desmovilizar a las milicias y dejar de pagarles a esos porque tenemos déficit fiscal y le están dando armas a la gente indecente. Claro. O sea, estamos Claro. dice, los que antes eran vagos, los que participaban de los trabajos públicos como prisioneros y eran criminales, ahora portan armas y Cobran dañan planes al erario sociales. público. Es literalmente, son negros planeros, pero del siglo XIX. Pero con armas. Sí, pero con armas. Grabois Así que- le gusta esto. Vos tuviste un proceso de movilización política, militar, que fue rompiendo la normalidad y abriendo canales a la participación de una comunidad política mucho más extendida de la que se esperaba para el antiguo régimen. Claro. Hay una cosa que me gusta pensar, como esta idea de que la revolución del 25 de mayo es una revolución cuyo proceso no arranca el 24 a la noche, ni una semana antes, sino esto, como pequeños momentos donde la ampliación y la participación de estos colonos de repente se hacía presente y tomaba el sujeto político ahí. Tengo una pregunta para seguir ahondando en esto de los problemas. Es porque hay una idealización acerca del 25 de mayo, de la Argentina se independiza. ¿Qué internas había entre los que se querían independizar, entre esa junta, sobre los distintos proyectos que querían establecer en esta joven nación? Bien, ahí está el punto de que el 25 de mayo se hace sobre un vacío institucional. Hay una situación de acefalía sin precedentes. Primero, cae la monarquía en 1808 con la deposición de Carlos IV y Fernando VII por parte de Napoleón. Sí. Se nombra en su momento José Bonaparte rey, pero surge una resistencia española que conforma un gobierno que es la Junta Central de Sevilla. Sean rebeliones municipales que forman juntas de gobierno y una junta central. Eso ya de por sí se hace sobre un vacío institucional. Es decir, se invoca un discurso de retroversión de la soberanía ante una situación que no tiene canales para, por ejemplo, no existe una ley de acefalía. Claro, No es una claro. manera de reemplazar al monarca. Casi Claro, como un había que 2001. ganar la discusión. Vacío Es una legal suerte- total. Es una suerte de 2001. Bien. En ese sentido. Vos tenés un vacío de poder, un vacío de institucionalidad. Claro. Y no hay un sobre manual eso- de cómo... No, y sobre eso es que se va improvisando sobre la marcha y se va tratando de construir nuevas legitimidades y nuevos órdenes políticos. La Junta Central de Sevilla es la que nombra a Cisneros. De nuevo, sobre una situación en la cual no hay reglas claras. Claro. Y acá se llega a Cisneros a un virreinato en el que el anterior virrey fue derrocado por las armas, Claro. post invasiones. Lo que ocurre es que cuando cae la Junta Central de Sevilla, lo que se invoca es la fuente de legitimidad Claro. del virrey que gobernaba el Río de la Plata. Pero de nuevo, no hay ningún manual. Y esto es lo que lo hace más interesante. Que es que el virrey gobierna sobre un virreinato, esto lo damos por entendido, que se extiende hasta Potosí, hasta lo que es el Alto Perú, la actual Bolivia, que tiene contactos con la Capitanía General de Chile, que se extiende hasta la banda oriental. Y la Revolución de Mayo es un hecho, hay que decirlo, netamente porteño. Claro. En ese sentido. Claro, sí. Son los vecinos de la capital virreinal apoyados en
el gobierno municipal del cabildo los que derrocan al virrey que gobierna en todo el virreinato. Mirá, un porteñazo. Fue un porteñazo. fue un porteñazo en ese sentido. Pero de nuevo, sobre un vacío institucional. Entonces el poder municipal, la junta de vecinos que representaba al poder municipal, a los habitantes más acaudalados y los propietarios dentro de la ciudad de Buenos Aires, son los que derrocan al poder que gobernaba en todo el virreinato y construyen un nuevo gobierno, que es la primera junta. Claro. Invocando la retroversión de la soberanía. Si la soberanía no está en el monarca, ¿no? Si el monarca no está, la soberanía vuelve al pueblo o, ahí está el punto, los pueblos. Porque históricamente la monarquía hispánica tenía un principio de monarquía compuesta, un conjunto de virreinatos. Claro. Entonces el debate que se abre es, ¿vuelve al pueblo como un todo? ¿Vuelve a los pueblos entendidos como los virreinatos? ¿Vuelve a los pueblos entendidos como las ciudades? Maravilloso. Y todo lo que sigue es actuar sobre ese vacío, y es en gran parte lo que explica también a futuro las bases de los conflictos entre las distintas jurisdicciones que después van a ser las provincias. Claro. Porque la soberanía se había retrovertido al o a cada pueblo. Y todo el proceso que sigue la revolución es la construcción de una nueva legitimidad, de un nuevo orden de carácter republicano que va a suponer una transición violenta. Esto va a ser una guerra civil, te va a enfrentar con el que hasta el día anterior era tan súbdito el monarca como vos. Y va a suponer la apelación a nuevos repertorios discursivos, ¿no? La voluntad popular, la voluntad mayoritaria, como para construir un nuevo orden. Sí, ¿querés una pregunta? No, quería, en realidad, bueno, lo digo, Sí. se fue. No, como que me convoca mucho esto que decís del carácter revolucionario que tuvo el 25 de mayo de 1810, pensando un poco en este ejercicio que se hace mucho desde la militancia a veces, que es traer la historia al hoy, ¿no? Tipo, cómo repensar el 25 de mayo hoy. Y digo, hay algo de ese carácter revolucionario y de esa pueblada, si querés, o de esa búsqueda de recuperar esa soberanía que se puede pensar hoy en términos de, bueno, nosotros tenemos una soberanía que defender, por ejemplo, ante la extensión Fondo Monetario Internacional y demás. Nada, eso, un comentario. Es que eso es básicamente mi militancia. Nosotros tenemos una, más allá del Fondo Monetario y el rechazo que tenemos ante el capital financiero. Si nosotros tenemos una visión naif de la historia, parece que todo fue color de rosa. Claro, Sí, Y ¿no? le presentaron un petitorio y el virrey dijo, sí, la verdad que yo he reflexionado sobre la autodeterminación de los pueblos y he decidido que quiero dimitir. Y no, fue un proceso de negociación, de choque, de confrontación el que permite la caída de un virrey. No cae un virrey de un día para el otro. Total. ¿No? Si no, todo parece muy sencillo, muy fácil y no cierra. Total. No, me imagino que, por ejemplo, Cornelio Saavedra estaba pensando más en una especie de... Me olvidé de ese las detalle. internas. Bien, Sí. sí. Una vez roto el orden, si queremos, virreinal, roto el gobierno virreinal, de lo que se trataba era asegurar el orden virreinal, la integridad del territorio. Pero inmediatamente vos tenés, por ejemplo, la conformación de un gobierno autónomo en Uruguay, en la banda oriental, todavía no Uruguay, en donde el gobernador Javier Elío se va a terminar haciendo nombrar virrey. Mirá. O sea, en Uruguay va a pasar a estar el virrey del Río de la Plata, que era Mirá, Javier Elío. claro. ¿Autoproclamado? No, después avalado por el Consejo de Regencia Ok. en España. Podría haber sido otro el resultado nuestro. Podría haber sido otro resultado. O sea, igual lo hace en rebelión contra Buenos Aires. Claro, claro. Creando lo que se hizo fue un golpe contra la autoridad legítima del virrey. Está diciendo que era una provincia revelada. Ya era una provincia revelada. En Paraguay pasa lo mismo, solo que se declara la independencia. En el Alto Perú ya teníamos un movimiento insurreccional con lo que a futuro son las guerrillas altoperuanas y el avance desde Perú del virrey Abascal, que ocupa el Alto Perú, parte del territorio del otro virreinato, sino que era del virreinato del Río de la Plata. Entonces, ya desde el principio la cuestión es disputar hasta dónde llega Claro. la soberanía del gobierno Del cabildo. de la primera junta. Bien. Claro. Y ese es el primer debate. El otro es cuál va a ser el carácter de ese gobierno Claro. y qué se va a hacer a futuro. Por eso ahí tenemos la puja entre Saavedra y Moreno, Claro. porque Moreno proponía un gobierno más radicalizado, que tuviera un gobierno que mantuviera un control centralizado desde Buenos Aires, ya que temía que
las clases gobernantes del interior fueran mucho más reacias a los cambios, lo que efectivamente era cierto, ya que Buenos Aires, por su contenido de ciudad portuaria, estaba mucho más vinculado a todo lo que estaba pasando en el mundo que el interior. Claro. Saavedra, que no proponía un cambio radical, sí planteó la integración de esos sectores en un gobierno colegiado más amplio que va a terminar siendo la Junta Grande. Claro. Pero esto era parte también de una visión política moderada. Ahora, esa moderación no impide que las contrarrevoluciones, donde estallan con violencia, son violentamente aplastadas. La primera contrarrevolución que es aplastada es la de Córdoba, en donde Santiago de Liniers se rebela y va a una expedición armada, lo captura y lo fusila. Fusilado, bro. Claro, espectacular. Nos quedamos sin tiempo, Pablo, pero tenés que venir más seguido. Yo estoy dispuesto. Para siempre, boludo, porque La gente te ama. No, lo bien que explicás es como que te llega espectacular. Recomiendo mucho, igual hay un video completo sobre la revolución. Yo tengo un video de la Revolución de Mayo en Ayer el canal lo vi. ¿En serio? Sí. Ayer lo vi tipo fan En el canal de manejando. YouTube. de YouTube, que tirá todos los chivos que quieras para que la gente te siga. Bueno, para los que no me conocen, me pueden seguir como Pablo Borda en YouTube, en donde hago videos que son básicamente clases desarrollando temas. También estoy en Instagram, Pablo Borda Oc y el profe Borda. Hoy a la noche hay función en el teatro. Nos Bien. vamos a estar en Caras y Caretas presentando La previa. un show de la Revolución de Mayo. Y bueno, también me pueden seguir en Café Millennial, donde hablamos con el amigo Juan Felipe de Café Tenemos Quieto que invitarlo de también. temas varios. Bien. Así que nada, invitados todos. Camarada.